de Senderos de Fe, estudio bíblico, Senderos de Fe en casa, tu iglesia en las redes, conéctate a la fe. Y hoy concluimos una serie muy especial, la serie de los nombres de Dios. Y antes de comenzar queremos orar e ir al Padre para pedir su bendición, su revelación durante este espacio. Así que oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra, de profundizar, Señor, en tus escrituras, de escudriñarlas y de buscar tu rostro, de buscar entender más de tu presencia, Señor, que tu conocimiento, tu sabiduría, tu revelación esté más en nosotros, Señor. Padre, bendecimos a todos los que se están conectando a este espacio de estudio, a este espacio de encuentro contigo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esa revelación llegue, que tu palabra penetre hasta el tuétano de los huesos, hasta lo más profundo del ser de las personas que escuchen este estudio bíblico, que tu revelación, que tu palabra se haga rema en sus vidas, Señor, y que no torne atrás vacía. Te doy gracias porque da su fruto al 30, al 60, al 100 por uno y 1000 veces más. Gracias, Señor, porque provoca cambio. En el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, pues busca entonces tu libreta o tu notepad, tu computadora, donde sea que vayas a tomar nota, porque vamos a traer conocimiento fresco de la palabra del Señor. Y como les dije, estamos estudiando el tema de los nombres de Dios y hoy concluimos esta serie. Y hemos dicho que cuando hablamos de nombre, el nombre trae identidad. Y en el Antiguo Testamento y también en Israel, cuando los nombres se daban con un propósito y marcaban proféticamente la vida del que los recibía. Y de esa misma manera, el Señor recibe nombres a lo largo de todas las Escrituras que establecen sus características, sus atributos. Y hemos visto y hemos conocido al Dios, nuestro Creador. Conocimos a Elohim y hablamos que Elohim significa del Dios pluro, habla del Dios pluro, el Dios poderoso, el que se manifiesta en la creación, el Creador. Y hablamos también, estoy haciendo un repaso, de Jehová. Y cuando hablamos de Jehová, hablamos del Eterno, hablamos de nuestro Dios, el que es en sí mismo Jehová, Yahweh, el nombre, Hashem, el nombre que es impronunciable porque es muy sagrado, el nombre, Hashem, Jehová. Y hablamos entonces de las propiedades de Jehová. Jehová es la transliteración en el español que ha sido utilizada comúnmente en las escrituras y en las traducciones. Y hablamos del Shaddai, el Todopoderoso, el Gibor, el héroe, el fuerte. Adonai, nuestro Señor, el Altísimo, el Dios Altísimo. Jehová Jireh, mi proveedor. Jehová Rafa, Dios mi sanador. Jehová Nisi, mi bandera, mi estandarte. Tu bandera sobre mí es amor, protección, victoria, cobertura. Hablamos de Jehová Makadesh, el que me santifica. Esa palabra es hermosa porque habla del atributo de Dios para mantenernos apartados para el servicio completo en adoración a Él, en rendimiento hacia Él. Hablamos de Jehová Shalom, Dios mi paz, el nombre que se revela a Gedeón en Jueces. Hablamos de Jehová Siquenú, el Dios de mi justicia, el que le habla a Jeremías que enviara una rama justa de David y que su nombre sería llamado Jehová
nuestra justicia, el que pelea por nosotros. Hablamos de Jehová Rohi, mi pastor, en el Salmo 23. Él se revela como nuestro pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Jehová Rohi, el que conforta mi alma. Y hablamos entonces de Jehová Shammah, su presencia permanente y estable. Las palabras que se utilizan para concluir el libro de Ezequiel, donde dice el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah. El Señor está allí. Y es una palabra permanente que significa quedarse, que significa permanecer. No es una mera visita, Él permanece en la ciudad que somos nosotros. Entonces, escudriñamos las escrituras desde Elohim hasta Shammah, el Dios maravilloso que le servimos, el que quiere revelarse a nosotros con diferentes características, dependiendo de cuál sea tu necesidad. El Señor tiene una característica que se revela a ti por medio de un nombre. Y en Zacarías entonces 14:9 vemos la promesa de transformación, la promesa de un nuevo pacto, la promesa que dice que Jehová será rey sobre toda la tierra y que en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Efesios 4:5-6 lo confirma: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un nombre. Fíjese que cuando hablamos en el Antiguo Testamento, el Señor se revela en sus características de Padre. Dios Padre, Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, del mundo y de todo lo que en él habita. Y en un acto profético entonces se revela que habrá un solo nombre, en el cual habrá una unidad, en el cual tendremos un nuevo pacto. Primera de Corintios 8:6 dice: solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Los nombres de Dios hablan de sus características, pero Él es uno solo. Un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, yo hoy vengo a hablarles de ese solo nombre, el nombre de Jesús. Y para hablar del nombre de Jesús, vamos a Isaías 9, verso 6. Tenemos que ir a Isaías porque aquí es donde se revela proféticamente por primera vez ese nombre. Miren qué interesante. Aquí se habla de la promesa. La promesa al pueblo de Israel que vendría un redentor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense que es bien interesante cuando escuchamos todas estas características que dice su nombre será llamado. Vemos un conjunto de características. Y lo que sucede es que cuando hablamos en el hebreo original, en el que Isaías escribió y habló este versículo, el nombre no se traduce y es una sola cosa. Entonces él dijo algo así como: y su nombre es Pele Loetz el Gibor Aviat Sar Shalom. Consejero, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Qué interesante. Hablamos hace un ratito de
los nombres de Dios, de las características de Dios que están dadas en sus nombres, a las que podemos echar mano y clamar conforme a nuestra necesidad. Fíjense que cuando Isaías profetiza que llegaría el Mesías, que un niño se nos ha sido dado, resume esas características. O díganme que cuando habla de admirable, no quiere decir el Altísimo, Adonai. Dios Altísimo, admirable, el que está sobre todo, el Señor de señores, el que está sobre todo nombre. Y cuando habla de Dios Todopoderoso, ¿no te suena como el Shaddai? El Shaddai, Almighty, el Todopoderoso. Y cuando dice Dios fuerte, Padre eterno, Dios fuerte es el Gibor, el guerrero, el poderoso héroe. Él también se traduce como poderoso. Gibor se traduce como guerrero, como héroe. Entonces eso me hace reflexionar a mí y me da otro sentido aún al Apocalipsis, cuando habla que vendrá y que lo veremos en las nubes. Y cuando habla que estará en un caballo blanco, ¿quién entra de esa manera? Un guerrero poderoso, un gran héroe. Y cuando dice aquí en Isaías 9:6, Padre eterno, hablamos que el eterno no es otro sino Jehová, Jehová, Yahweh. Yahweh, el que existe en sí mismo, el autoexistente, el que es en sí mismo, el eterno. Y no se quedó ahí, porque dice príncipe de paz. Yahweh, Jehová, es Dios de paz. Él es Jehová Shalom. Entonces Jesucristo también tiene esa característica, príncipe de paz. Shalom, el que da prosperidad, el que da abundancia, el que llena el corazón de paz. Todas las características de Dios fueron establecidas en una para ser transferidas a Jesús, porque Jesús es la manifestación de Dios en la tierra. Un hijo os es dado. Nos es dado. Esta es una palabra bien poderosa. Fíjense que Yeshua es la palabra o el nombre en arameo que significa Jesús, ¿no? que es la traducción. Yeshua ben Yosef, Jesús el hijo de José. Y Yeshua entonces es un nombre que profetiza el Antiguo Testamento en Isaías como el Mesías. En Lucas 1:31 recibe la Virgen el anuncio y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús es su nombre, pero también será llamado Hijo de Dios, porque trae todas sus características, trae su DNA, es del Espíritu Santo, porque él le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Estas son las palabras que el ángel le dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo que también, además de Jesús, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es una cosa maravillosa, porque no se queda ahí, sino que en Mateo 1:21
el ángel llega a José para confirmar que no tuviese temor y le dice sobre su esposa: no tengas temor de recibirla, porque ella dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y aquí es la primera vez donde une el nombre de Jesús con pecado, con salvación. El nombre de Jesús, Yeshua, viene también de Yehoshua, y con el tiempo se hizo una contracción y quedó, en vez de Yehoshua, Yeshua. Y Yeshua significa salvación. Algunas traducciones dicen el Dios que salva. Perdón, dicen salvación. Sin embargo, la traducción que yo quiero utilizar es el Dios que salva, porque es una acción. El nombre de Jesús trae una acción y hay un cambio, porque este nombre trae la carga de toda la energía divina, de todas las características de Dios. Fíjense lo que le estoy diciendo. El nombre de Jesús carga la energía divina, carga la frecuencia divina que tiene todas las características de Dios en sí misma, porque está cumpliendo la promesa que les hablé, que será un solo nombre. Ese es el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús, que significa, les dije, Dios salva. Es una acción, es presente, es ahora. El Dios que rescata, el Dios que salva, el Dios que restaura, el Dios que restablece. El que te rescata ahora, en este momento, no es salvación, no es que salvará, es una acción de este momento. Lo más interesante es que esa acción también nos compete a nosotros. Miren lo que dice 1 Juan 3:23. Dice: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es 1 Juan 3:23. ¿Quién escribió esto? Juan, el discípulo amado. Y fíjense que lo que estamos viendo aquí es que él nos está cambiando o parafraseando el mandamiento que el Señor Jesús nos dejó. Si vamos a Mateo 22:37 y 39:40, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense que en 1 Juan 3:23, Juan cambia las palabras para establecer qué significa amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser, nuestra mente. Y él dice y refrasea: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. En el momento que nosotros creemos y confesamos en el nombre, confesamos el nombre de Jesucristo y creemos que Él es el Hijo de Dios, no es un Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, estamos cumpliendo con el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser. ¡Qué interesante! Pero miren una cosa, no se queda ahí, porque es un nombre con promesa. San Juan 1:12, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, y aclara, añade,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que tienes que hacer es creer en su nombre. Al momento que crees en su nombre, estás cumpliendo con el mandamiento de amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y cuando amas a Dios, creyendo en ese nombre, entonces recibes la potestad de tú también ser llamado hijo de Dios, como Él es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Miren Mateo 5:9 dice bienaventurados. Estas son las bienaventuranzas que Jesús habló en el monte. El sermón del monte, el famoso sermón del monte. Bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz, los que ejercen la paz. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Él es admirable, Él es el príncipe de paz. Entonces, bienaventurados los que hacen la paz, porque son llamados hijos de Dios, porque aman a Dios. Porque cuando aman a Dios, creen en el nombre, y cuando creen en el nombre, reciben la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es súper interesante, súper interesante. Romanos 8:17 dice, y si hijos, o sea, aquellos que creemos en el nombre, que nos dieron potestad de ser llamados hijos de Dios. Romanos 8:17 habla de nosotros y dice, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando tú y yo creemos en el nombre de Jesús, creemos que ese es el nombre sobre todo nombre, creemos que en ese nombre está todo el poder de salvación, de rescate activado, todo el poder de las características y atributos de Dios activados. Entonces estamos honrando a Dios, entonces estamos cumpliendo con el primer mandamiento de amar a Dios con toda nuestra alma, nuestro ser y nuestra mente. Entonces somos coherederos con Él, igual que Él es hijo, nos dan potestad de ser llamados hijos de Dios. Y de ahí hay una cantidad de desenlaces, una cantidad de cosas que recibimos, de promesas que recibimos por creer. Las señales que nos seguirán cuando creemos. Miren qué interesante. Primera de Juan 3:1-2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Aún no se ha manifestado lo que ha de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Solamente hay un requisito, creer que Él es. Es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él es. Es necesario que creamos en el nombre de Jesús, el nombre que salva, el nombre que activa, acciona, mueve. La fe mueve montañas. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, dice el Señor, le dirías a esa montaña, lánzate al mar, y sería. Y cualquier cosa que pidieras en el nombre de Jesús os será hecho. El nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre,
en el que toda rodilla se doble, en el que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, que Él es el admirable, que Él es Adonai. Él es el Hijo de Dios, Él es uno con Él, Él es el cumplimiento de la promesa, Él es el cumplimiento profético del que habló Isaías. Él es, Él es, Él es. Qué maravilloso es Jesús, qué maravilloso es Jesús. Jesús, el que salva. Dios nos salva, Dios nos rescata. Emmanuel, Dios es con nosotros. Cuando el ángel se le reveló a José, le dijo que el nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Toda la palabra que fue dada hablaba de las características y atributos de Dios que estarían consolidados en la figura de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿O no me dices qué significa Emmanuel? Emmanuel es equivalente a Shammah, Dios con nosotros. Jehová está allí. Dios es uno. Por eso, por ese nombre que fue dado, o el nombre más excelente que ninguno hasta la eternidad, es que en Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es Adonai, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre, en el que toda rodilla se doble, en la tierra, bajo la tierra, sobre la tierra. Ninguna potestad se puede resistir al nombre de Jesús. Tiene toda autoridad, toda la autoridad. Entonces, siendo Dios, se hizo hijo de hombre. Siendo justo, se hizo pecador, mas no conoció pecado. Siendo salud, tomó por nosotros la enfermedad. Siendo luz, tomó sobre sí nuestra oscuridad y nos salvó de ella, llevándonos a su luz admirable. Por todas estas cosas, el Padre invirtió todo lo que Él es, todo el gran yo soy, lo invirtió en el nombre de Jesús. Efesios 1, 17 al 22 declara nuestra petición y meta. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando vuestros ojos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Wow, me encanta eso, como dice, la supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, de El Gibor, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El Señor nos ha dado a Jesús por cabeza. Jesús, salvación, nuestra salvación, el que nos rescata. ¿Por qué el Señor invirtió el poder, su poder en el nombre de Jesús para beneficio de la iglesia? Cuando sabemos quiénes somos, entendemos
que somos ciudadanos del cielo en la tierra. Y entendemos el poder inherente que está en el nombre de Jesús. Y que en ese poder inherente seremos victoriosos no importa cuál sea la situación. Si crees en el nombre, honras el nombre, honras a Jesús, entonces estás honrando al Padre, estás cumpliendo, estás honrando ese amor, ese sacrificio que por tanto que amó al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nos dio el nombre, para que no nos perdamos, para que tengamos vida eterna en él, para que seamos llamados hijos de Dios, para que podamos hollar serpientes y potestades, para que seamos uno con él. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Jesús impartió su Espíritu Santo. Jesucristo invirtió todo lo que él tenía en su nombre y entonces nos lo dio. Nos dejó su nombre, nos dejó su Santo Espíritu. En Mateo 28, 18 al 20 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahí viene el mandato, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué los tres? Porque hay una inversión, porque eso está consolidado en el nombre de Jesús. Porque toda la naturaleza divina que está en los atributos de Dios está consolidada en el nombre de Jesús. Jesús dijo en Marcos 16, 17 que en su nombre tenemos poder para echar fuera demonios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay un solo requisito: creer. Cree en el nombre. Cuando crees en el nombre, honras al Padre y recibes la promesa y eres llamado hijo de Dios. La enfermedad no puede permanecer cuando mencionamos el nombre de Jesús creyendo, porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo, Dios ha invertido poder en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y cuando reconocemos el poder que está invertido ahí, Juan 14, 13, 14, dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y repite: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pidamos en el nombre de Jesús. Si no pedimos, no recibimos. Si no creemos, no recibimos. En la iglesia hemos establecido que cada culto pediremos por un milagro. Y sabemos el poder de Dios que está establecido e invertido en el nombre de Jesús. Y que recibiremos los milagros y que veremos milagros y prodigios, porque dice que esas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios. Entonces, si tú crees, si yo creo en el nombre de Jesús, toda potestad nos ha sido dada para ser llamados hijos de Dios, para ser coherederos juntamente con Él, para echar fuera demonios, para hollar serpientes y potestades, para sanar a los enfermos, porque aún cosas mayores que las que Él hizo haremos si creemos. Tan solo cree, tan solo cree. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 17. Vamos a poner esto en perspectiva, ¿no? Porque
algunas personas escuchan que hablamos del nombre y bueno, estas personas piensan que estamos haciendo una historia. Pero si lo traemos a perspectiva, digamos que yo soy el presidente de una empresa y no puedo ir a una reunión en Japón, envío un delegado, un embajador. Entonces esa persona tiene el poder de mi nombre porque yo lo envié, es un enviado. Y entonces las decisiones que esa persona tome, lo que esa persona diga sería lo mismo que si yo lo hiciera, porque fue enviado en mi lugar, en mi nombre. Entonces nosotros, cuando fuimos lavados con la sangre del Cordero, cuando hemos creído en el nombre de Jesús, todo el poder de Dios está invertido en ese nombre. Cuando utilizamos el nombre, nos convertimos en embajadores de Cristo, nos convertimos en delegados de Jesús aquí en la tierra y su nombre nos respalda. Vamos a poner esto en perspectiva, ¿no? Porque algunas personas escuchan que hablamos del nombre y bueno, estas personas piensan que estamos haciendo una historia. Pero si lo traemos a perspectiva, digamos que yo soy el presidente de una empresa y no puedo ir a una reunión en Japón, envío un delegado, un embajador. Entonces esa persona tiene el poder de mi nombre porque yo lo envié, es un enviado. Y entonces las decisiones que esa persona tome, lo que esa persona diga sería lo mismo que si yo lo hiciera, porque fue enviado en mi lugar, en mi nombre. Entonces nosotros, cuando fuimos lavados con la sangre del Cordero, cuando hemos creído en el nombre de Jesús, todo el poder de Dios está invertido en ese nombre. Cuando utilizamos el nombre, nos convertimos en embajadores de Cristo, nos convertimos en delegados de Jesús aquí en la tierra y su nombre nos respalda. Es como la historia de José en Egipto. El faraón le puso un anillo y el anillo representaba la firma del faraón. Nadie tenía más autoridad que José en Egipto porque tenía el anillo del faraón. Solamente el faraón podía contrarrestar la palabra de José. Entonces nos ha sido dado un anillo. Nos ha sido dado el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Por todas esas cosas tenemos que dar gracias, siempre dando gracias. Efesios 5:20, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando utilizamos su nombre, somos participantes con Cristo, Hebreos 3:14. Tenemos su santidad, Hebreos 12:10. Tenemos su naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4. Tenemos su gloria, Juan 17:22. Tenemos su poder, Lucas 10:19. Fíjense qué lindo lo dice aquí. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y añade, nada os dañará. Nada os dañará. Nada os dañará cuando tenemos el nombre de Jesús y creemos, realmente creemos de todo corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Nada nos dañará. Nada nos dañará, nada nos dañará, nada nos dañará. Salmo 23, nada nos faltará. Esa es la promesa. Tenemos también sus padecimientos, porque en la revelación de su gloria nos gozaremos con alegría. Primera de Pedro 4:13. Y tenemos su reino, Apocalipsis 1:6. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y hay algo importante, interesante.
que quiero comentar. En 1 Corintios 12:3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien te da la convicción para creer, para entender lo que es la persona de Jesús, lo que es su nombre. Primera de Juan 4:2. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, cuando tú crees en tu corazón que Jesucristo murió por ti, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, crees en su nombre, crees que Él es real. Cuando crees que es real, su nombre se hace real en tu vida. ¿Cuál es el significado de su nombre? Dios salva, Dios rescata. Si creyeres y confesares, su nombre se hace real en tu vida. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Seamos obedientes, creamos en el nombre de Jesús. No utilicemos su nombre en vano. No lo utilicemos en vano. Cuando utilizamos su nombre en vano, deshonramos su pacto. Tengamos la conciencia de su naturaleza divina. Tengamos la conciencia del poder que ha invertido en el nombre de Jesús. Tengamos la conciencia de que es un solo nombre dado a nosotros para vencer. Tengamos la conciencia de que en su victoria nosotros somos victoriosos. Hagamos una introspección en nuestra vida como cristianos, utilizando el nombre de Jesús en todo. Jesús, 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 Jesús. Y en Apocalipsis habla de su venida. Creemos en su venida. Confiamos en que Jesús regresará. Jesús. La próxima semana hablaremos del nombre no manifestado aún. Sabemos que Hashem reina. Sabemos que Jesús es el Señor. Sabemos que nuestro Dios es uno. Y tenemos promesa, hay profecía de la venida de nuestro Señor Jesús para otorgarnos la totalidad y la plenitud de la salvación que hay en su nombre. Para entender y conocer un poco más, entonces nos conectamos la próxima semana. Sean todos bendecidos. Damos gracias a Dios por su presencia, por su palabra, por su conocimiento y su revelación. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ahora yo quiero hacer una oración, porque si tú nunca has creído y confesado y estás escuchando esta grabación, hoy es tu día. Así que voy a hacer esta oración para que repitas conmigo y luego yo oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, confieso que creo que Jesús es el Hijo de Dios. Confieso que creo que murió por mí, que resucitó y regresará. Te pido perdón por mis pecados. Entra en mi corazón hoy
dame la promesa de vida en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén. Y ahora yo oro por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo, Señor, a aquellos que por primera vez han creído en su corazón y han confesado que Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre. Señor, te doy gracias hoy porque tú escribes sus nombres en el libro de la vida, Señor. Porque hay fiesta en el cielo por un justo que regresa a casa. Gracias, Señor, por tu presencia en sus vidas. Ahora, Espíritu Santo, entra a morar en sus corazones y revela, redarguye y restaura. Gracias, Señor, por Jesucristo hemos orado. Amén, amén y amén. Gracias por estar conmigo hoy. Que la paz de Cristo quede con cada uno de vosotros. Hasta la próxima. Bendiciones. Es un gran privilegio tenerles de nuevo en casa, su iglesia Senderos de Fe. Queremos dejarles saber que nos hemos equipado con todo lo necesario para que su experiencia sea una tranquila y segura. Hemos cumplido con todos los protocolos y medidas de seguridad solicitadas por el gobierno y aún mucho más, con el fin de poder reanudar nuestros servicios presenciales de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este video les presento un breve resumen del protocolo a seguir para la seguridad de todos. Cuando llegue al estacionamiento, envíe un mensaje de texto al 787-646-4437 y déjenos saber que llegó. De esta forma, podrá permanecer en su vehículo hasta que le indique cuándo entrar. Una vez le avisen, es importante que entre con mascarilla puesta. Se realizará la toma de temperatura, la cual debe ser menor de 37.9 grados Celsius, 100.3 grados Fahrenheit para poder entrar. A su vez, realizará la desinfección de sus zapatos y de sus manos con productos designados para esto. Como parte del protocolo, es menester mantener el distanciamiento social con un mínimo de 6 pies de distancia entre personas. Al llegar a la antesala a la nave, un servidor con mucho amor le abrirá la puerta y le mostrará el camino a seguir para ser ubicado en su respectivo lugar. Si viene acompañado con su núcleo familiar, se podrá sentar juntos. Incluso, por el momento, los niños se mantendrán con ustedes en el servicio. Los ministros del altar serán ubicados con el distanciamiento social requerido, en donde se mantendrán todo el servicio. Incluso el departamento de media. También tendremos diferentes puntos de desinfección accesibles para todos. Las áreas de Puerto Seguro Café, entre otros, estarán cerradas por el momento. Para el uso de los baños, en el suelo está delineado el distanciamiento social y las flechas para indicar la dirección del tránsito. Es importante esperar su turno para el uso de los mismos. Al finalizar cada servicio, se realizará un estricto protocolo de limpieza y desinfección detallado por cada área de la iglesia. Esto es con productos autorizados por el United States Environmental Protection Agency, conocido como EPA. Máquinas de nanotecnología, tecnología ultravioleta, con vapor hasta 140 grados y una presión atmosférica de 3.3. Te esperamos en casa, tu iglesia Senderos de Fe. Recuerda registrarte en Eventbrite. Hasta pronto.